Bienvenidos a un episodio más de Memorias Oscuras. En esta ocasión, nos adentraremos en la vida y los crímenes de uno de los asesinos en serie más infames de Europa, Andrei Chikatilo, más conocido como el Carnicero de Rostov. Prepara tus sentidos, porque lo que vas a escuchar puede resultar perturbador. Nacido el 16 de octubre de 1936 en la región de Yablochnoye, Unión Soviética, en lo que hoy es el norte de Ucrania, vivió una vida turbulenta que culminó en una ola de asesinatos que aterrorizó a toda una nación. Pero, ¿cómo llegó Chikatilo a convertirse en el monstruo que conocemos hoy? Andrei Chikatilo creció en una época de dificultades extremas. La Segunda Guerra Mundial dejó cicatrices en su infancia, sumiéndolo en la escasez y el hambre. Esta difícil niñez fue marcada por la captura de su padre como prisionero de guerra y los relatos con los que su madre solía asustarlos a él y a su hermana, en los que un supuesto hermano mayor de la familia llamado Stefan había sido secuestrado y devorado por sus captores. Tanto la infancia como los primeros años de su adolescencia fueron de los más difíciles y a la vez decisivos para dar forma a la retorcida personalidad de quien se convertiría en uno de los peores asesinos en serie de ese continente. Lidió desde muy pequeño con problemas de incontinencia nocturna. Además, sufría miopía severa pero no utilizaba gafas, por lo que al caminar por las aulas de la escuela parecía un poco torpe. Además, el hecho de que era muy introvertido le valió burlas por parte de sus compañeros que lo solían molestar y golpear, pero su reacción solo era la de escuchar, callar y huir. A la ya difícil vida de Chikatilo se sumó un problema de disfunción eréctil que descubrió en plena juventud, lo que hizo que se alejara aún más de las mujeres que lo buscaban para entablar amistades y relaciones por su estatura y físico que llamaba un poco la atención. Fue precisamente por esa época que también se dio cuenta de que sus impulsos sexuales no eran comunes, ya que su primera eyaculación habría sido con una chica con la que salía. Algunas versiones apuntan a que mientras esta mujer le daba un fuerte abrazo de despedida, él llegó al clímax, y esta, al notar la presencia de semen en los pantalones de Chikatilo, se fue corriendo para posteriormente decir a todos sus compañeros lo ocurrido. Esto, a su vez, incrementó las burlas y la mente de este hombre se tornaba más confundida. Chikatilo concluyó tras el penoso episodio que lo que le había excitado había sido el exceso de fuerza que ejercieron ambos a la hora de darse el abrazo, por lo que comenzó a pensar que esto podría ser la solución a su problema de índole sexual. Por esos años ingresó al ejército y después de prestar el servicio militar obligatorio, se trasladó a Moscú para estudiar Derecho, pero reprobó el examen de ingreso, lo que lo decepcionó mucho. Sin embargo, no se rindió y por medio de algunos cursos menores y por correspondencia, obtuvo los títulos en Ingeniería, Marxismo-Leninismo y Lengua y Literatura Rusa. Posteriormente, se trasladó a la región de Rostov, lugar donde se asentó, pues su hermana también vivía ahí. Y fue precisamente por medio de su hermana que conoció a quien sería su esposa, Teodosia Odnacheva. Su matrimonio se caracterizó por ser estable. La relación con su esposa se tornaba cordial, aunque los problemas de erección de Chikatilo seguían atormentándolo. No obstante, y luego de muchos intentos, este hombre logró embarazar a Odnacheva y tuvo 2 hijos. Pero esto no calmó a la bestia en su interior. Durante esos años, salía de su trabajo y se iba a estaciones de tren y lugares residenciales no muy concurridos, y con su mano en el bolsillo se masturbaba viendo a las mujeres por las ventanas
o caminando para tomar sus transportes. Consiguió empleo como educador de una escuela de la ciudad, pero la dificultad lo perseguía junto con sus demonios. Los estudiantes lo desobedecían, le ponían apodos, se salían del aula de clase en su presencia y hasta fumaban frente a él. Estas conductas poco a poco fueron colmando su paciencia, y la respuesta a ese odio que sentía por los alumnos fue intentar abusar de ellos en varias ocasiones. Estas acciones se hicieron frecuentes hasta 1974, cuando perdió su trabajo tras las constantes quejas de las jóvenes alumnas por acoso. Ante esta situación, Chikatilo decidió mudarse de ciudad y lo primero que hizo en su nuevo lugar de residencia fue comprar de manera anónima una cabaña destartalada cerca a un bosque, estructura que se convertiría en la casa de los horrores de este personaje sombrío. El 22 de diciembre de 1978 se cobraría su primera víctima. Se trataba de Yelena Zakatnova, de 9 años, a quien encontró en una parada de autobús. Andrei Chikatilo la convenció de que se fuera con él y tras llegar a su cabaña comenzó a forcejear con la menor, acto que le produjo placer sexual. Este procedió a cumplir sus más oscuros deseos, abusó de ella y le clavó su cuchillo en varias ocasiones, acabando con su vida. Procedió a abandonar el cuerpo en el río, no sin antes sacarle los ojos, pues años después confesaría que para él los ojos guardaban las imágenes de lo último que la víctima veía. Salió impune a pesar de que se encontraron pruebas que lo incriminaban, pues encontraron el cuerpo de Zakatnova en el río cercano al de su cabaña y rastros de sangre en el lugar. Sin embargo, fue otra persona que residía cerca la que resultó capturada por este hecho. Se trataba de un hombre que ya había estado en prisión por abuso sexual. Esto se tradujo en un triunfo para el asesino, que volvió a delinquir en 1981. Esta vez, la víctima sería una dama de compañía a quien contrató para tener relaciones en una zona boscosa, y ante la imposibilidad de lograr una erección, sacó su cuchillo y la apuñaló en varias ocasiones, quitándole la vida. Tras aquel crimen, Chikatilo comenzó una serie de asesinatos que generaron terror en la región de Rostov y cuyas víctimas en común eran mujeres, niños y adolescentes que se encontraban en las estaciones de bus y tren, y a quienes convencía de irse con él a zonas enmontadas para posteriormente abusarlas y quitarles la vida. En algunas ocasiones les extraía los órganos para comérselos. En 1984, las víctimas del carnicero eran más de 20, por lo que la policía se dio a la cacería del culpable de la ola de terror que azotaba a Rostov. Un oficial capturó a Chikatilo en la estación de un mercado de la zona y tras revisar su maletín encontraron un cuchillo, soga y fotos pornográficas. Le tomaron pruebas de sangre para compararlas con el semen encontrado en las víctimas y lo mantuvieron en prisión. Sorprendentemente, y debido a una anomalía sanguínea, el tipo de sangre de Chikatilo no coincidió con el de la evidencia y fue liberado poco después. Ante esta eventualidad, el hombre dejó pasar un tiempo prudente y al año siguiente volvió a atacar, esta vez siendo más cauteloso y escogiendo a víctimas más vulnerables, para no gastar mucho tiempo y dejar menos indicios. Pero con el inicio de la década de los 90, llegó el fin de la carrera criminal de Chikatilo. Los detectives encargados del caso del carnicero de Rostov temían que se filtrara en los medios la información de un asesino en serie, pero tras las primeras noticias sobre este tema, comenzaron a desplegar más unidades a los parques y estaciones de trenes, incluso disfrazados de civiles, para poder dar con la captura de este criminal. Fue así que el 6 de noviembre de 1990, el oficial Igor Rybakov notó que un hombre que vestía de corbata salía del bosque con un dedo vendado y procedía a lavarse las manos en una fuente.
Este, al acercarse, notó una gota de sangre en la mejilla del sospechoso, por lo que lo interrogó rápidamente, pero ante la falta de pruebas y la agilidad mental de Chikatilo, lo dejó ir, no sin antes tomar sus datos y dejar el hecho escrito en un reporte oficial. Paradójicamente, fue el mismo oficial de policía el que encontró el cuerpo de una niña en el bosque donde anteriormente había visto a Chikatilo, y de inmediato informó a sus superiores de este hecho. Días después, se emitió una orden de captura y se detuvo al monstruo que por años aterrorizó a gran parte de esta región. Andrei Chikatilo fue interrogado a partir del mismo día de su captura, pero constantemente negaba ser el monstruo de Rostov. Esto hizo que las autoridades tuvieran que llamar a un psiquiatra varios días después, y este solo tardó 2 horas para hacer que el asesino en serie confesara. Incluso se ofreció para llevar a los agentes a los lugares donde había dejado algunos cuerpos que, según él, no se habían encontrado. 2 años después, inició el polémico juicio en el que un Chikatilo sin cabello y con una mirada extraviada se bajaba los pantalones y mostraba su miembro a las familias de las víctimas, que en total, según él mismo, fueron 53. Y fue por los 53 homicidios y 9 violaciones que Andrei Chikatilo fue sentenciado a muerte. El carnicero, sin embargo, no aceptaba la pena de muerte y apeló la sentencia e incluso envió una carta al ese entonces mandatario ruso Boris Yeltsin pidiéndole perdón al Estado y pidiendo un cambio de condena. Chikatilo buscaba la cadena perpetua, pero esto no le resultó. Fue así que el 14 de febrero de 1994, a Chikatilo lo buscó un guardia en su celda, lo escoltó en silencio al sótano de la prisión de Rostov, le pidió que se diera la vuelta y le disparó en la nuca, acabando con su vida de manera inmediata. Y así, terminando con el terror de un oscuro asesino que le quitó la paz a una región entera. El caso de Andrei Chikatilo nos recuerda que el mal puede adoptar muchas formas y que a veces las peores atrocidades se esconden detrás de una apariencia común. A pesar de su captura y condena, su legado de horror perdura en la memoria de aquellos que vivieron esa época oscura. Gracias por unirte a nosotros en este episodio de Memorias Oscuras. Si te atreves, acompáñanos en el próximo episodio donde exploraremos otra historia impactante. Recuerda que en lo más profundo de la oscuridad siempre hay una historia que contar. Hasta entonces.